En este caso vamos a hacer el análisis geométrico de lo que es una derivada y cómo se obtiene la derivada mediante la aplicación de la definición de derivada. Tenemos una curva, en este caso esta curva que sería f de x, y vamos a trazar una recta que corte a esa curva en dos puntos, y esta recta sería una recta secante. El primer valor sería x, y vamos a aumentar nosotros esta distancia que sería x más h. ¿Okay? A x le sumamos esta distancia h y este punto sería x más h. Evaluamos la función. Si esto es x, esto sería f de x. Obtenemos la imagen de esa función en este punto, y para este punto, si esto es x más h, su imagen corresponde a f de x más h. Nosotros sabemos de geometría que podemos determinar la pendiente de una curva mediante la fórmula m va a ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Para este caso, aplicando esa fórmula, vamos nosotros a determinar la pendiente como y2. ¿Quién sería y2? Sería este punto de acá, este valor que sería f de x más h, menos y1 que corresponde a f de x. Todo eso sobre x2. x2 sería x más h menos x1 que sería x. En este caso x con menos x se simplifican y la pendiente de esa recta secante sería f de x más h menos f de x sobre h. ¿Qué pasa si este punto lo aproximo a este punto que tenemos acá? Es decir, si esta distancia que es h, nosotros la acercamos a este punto, es decir, haciendo h tender a 0. Disminuimos esa distancia hasta que se aproxime a este punto, y si pasa esto, lo que vamos a obtener es una recta que pase por este punto, que sería esta, a la que se le conoce con el nombre de una recta tangente. Por definición, la derivada es la pendiente de la recta tangente de una función. Vamos ahorita a hacer nosotros por definición el planteamiento de lo que sería la derivada. La derivada se puede expresar como f' de x, también se puede expresar como y' o d sobre dx, que es la derivada de y con respecto a x. De cualquier forma sería lo mismo, eso va a ser igual a la pendiente de esta recta tangente a la curva original. Si nosotros hacemos entonces esta distancia que le llamamos h tender a 0 o que se aproxime a 0, es decir, hacer la distancia muy pequeñita, entonces aplicamos límite cuando h tiende a 0 de la recta que teníamos ahorita, de esa recta secante. Recordemos que si este puntito nosotros lo vamos aproximando más y más y más y más a este punto, esta distancia se hace 0 y lo que obtendríamos sería la pendiente de esta recta tangente. Entonces nos queda el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y ahí tendríamos lo que es el cálculo de derivada mediante la aplicación de la definición. Vamos a hacer un ejemplo calculando la derivada de alguna función. Ejemplo sencillo para empezar a aplicar esa definición y ver cómo se hace el cálculo de la derivada por ese método. Vamos a hacer el primer ejemplo del cálculo de la derivada mediante la aplicación de la definición de derivada. Tenemos la función f de x igual a x al cuadrado.
Antes de aplicar la definición, que sería esta ecuación que tenemos acá, esta fórmula, necesito determinar quién es f de x más h y quién es f de x. En el caso de f de x sería la función original y f de x más h sería evaluar la función original con x más h. Es decir, donde tengamos x, vamos a escribir x más h. Entonces escribimos acá f de x más h va a ser igual, en el caso de aquí tenemos x, vamos a abrir paréntesis, escribimos x más h y eso elevado al cuadrado. Desarrollamos el cuadrado de la suma de ese binomio y nos queda el primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y ya tenemos entonces determinado quién sería f de x más h. Reemplazamos estos datos en la ecuación. Entonces la derivada va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que sería f de x más h, es esto que acabamos de obtener acá, que sería x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos f de x. ¿Quién sería f de x? X al cuadrado. Y todo eso dividido entre h. Acá podemos sustituir, en este caso, podemos cancelar x cuadrado con menos x al cuadrado. Y nos quedaría igual al límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h al cuadrado dividido entre h. Vamos a sacar factor común, en este caso es h, y esto nos queda igual al límite cuando h tiende a 0 de h por 2x más h dividido sobre h. En este caso se cancelan la h y esto nos queda igual al límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Evaluamos el límite, en este caso cuando h tiende a 0, entonces acá h va a ser 0 y el único que nos queda sería 2x. Entonces f' de x, que sería la derivada de esa función, es igual a 2x. Y ahí obtenemos entonces la derivada de nuestra función. Vamos a resolver ahora un segundo ejemplo. En este caso nos dan la función f de x igual a 3x más 2 y vamos a determinar su derivada mediante la aplicación de la definición de derivada, que sería esto que está acá. Primero, obviamente, como el ejemplo anterior, vamos a identificar quién es f de x más h y quién es f de x antes de aplicar la ecuación para facilitar el proceso. F de x es la función que tenemos originalmente, ese valor que lo tenemos, y f de x más h sería escribir f de x más h, y donde tengamos x vamos a reemplazar x más h. Entonces escribimos 3, acá tenemos x, entonces entre paréntesis escribimos x más h más 2. Aplicamos la propiedad distributiva, multiplicamos 3 por x y 3 por h. Y esto va a ser igual a 3x más 3h más 2. Y entonces ahí obtenemos f de x más h. Reemplazamos estos datos, esos valores en la ecuación, y f' de x, que es la derivada, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. F de x más h sería 3x más 3h más 2 menos f de x. F de x, la función original, que sería 3x más 2. Y todo eso dividido entre h.
En este caso vamos a eliminar el paréntesis multiplicando el signo negativo por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. En este caso podemos hacer esto sin ir escribiendo paso a paso el procedimiento. Pero en este caso, como es un ejemplo y que quede completo, lo voy a hacer de esta forma. Pero acá pues no era necesario. Aquí hubiésemos escrito menos 3x menos 2 directamente, simplificamos y ya. Pero en este caso pues vamos a hacer eso. Vamos a escribir el procedimiento completo: 3x más 3h más 2, menos por más nos queda menos 3x y menos por más nos queda menos 2. Y todo eso dividido entre h. 3x que está positivo, le eliminamos con ese menos 3x y este 2 con menos 2. Y eso nos resulta el límite cuando h tiende a 0 de 3h sobre h. En este caso esto y esto se cancelan y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 3. El límite de una constante es esa misma constante, por lo tanto f' de x va a ser igual a 3. Y ahí tenemos entonces lo que es la derivada de la función f de x igual a 3x más 2.